Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su refugio semanal para chismes jugosos, análisis profundos y todo lo relacionado con esas estrellas turcas que nos roban el aliento y nos hacen suspirar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha incendiado las redes sociales, un tema que provoca debates apasionados en cada rincón del mundo: Hande Erçel contra Kerem Bürsin. ¿La gran rivalidad? ¿Mito cuidadosamente construido por los medios, o una cruda realidad que se esconde tras las sonrisas profesionales? Prepárense porque hoy vamos a desenmarañar este complejo misterio, explorando todas sus facetas y analizando las pistas que nos han dejado a lo largo del camino. Pero antes de que nos lancemos de lleno a la controversia, un recordatorio amistoso: si eres nuevo por aquí y te acabas de unir a nuestra adicción colectiva por las telenovelas turcas, te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo vídeo lleno de chismes, análisis y teorías conspirativas. Y si ya eres parte de esta hermosa familia de amantes del drama turco, muchísimas gracias desde el fondo de nuestro corazón por tu apoyo constante. Significa el mundo para nosotros, y nos impulsa a seguir trayéndote el contenido más fresco y jugoso. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. Hande Erçel contra Kerem Bürsin. Simplemente pronunciar esos nombres juntos evoca imágenes vívidas de Senkalkam, o Love is in the Air, como la conocimos y amamos internacionalmente. Una serie que trascendió fronteras, rompió récords de audiencia y capturó los corazones de millones de espectadores en cada continente. Una serie que por un instante mágico nos hizo creer en el amor verdadero, en los finales felices y en la posibilidad de que la vida imite el arte. La química incandescente entre Hande y Kerem era innegable, electrificante, palpable a través de la pantalla. Se podía sentir la conexión entre Eda y Serkan, y esa conexión, para alegría de los fans, se extendió más allá de los sets de filmación, floreciendo en una relación real que hizo suspirar a millones de personas alrededor del mundo. El romance de Hande y Kerem, una historia digna de una telenovela turca, llena de momentos dulces, gestos románticos y un fervor mediático que no conocía límites. Desde los paparazzi que lo seguían a cada paso hasta las publicaciones interminables en redes sociales que documentaban cada detalle de su relación, el mundo entero estaba obsesionado con Anker, como cariñosamente se les conocía. Parecía que su amor era invencible, destinado a durar para siempre. Pero como suele suceder en la vida real, la historia de amor no tuvo el final de cuento de hadas que todos esperábamos. La relación llegó a un abrupto final, dejando a muchos fans con el corazón destrozado y dando pie a una explosión de especulaciones, rumores y teorías sobre las razones detrás de la ruptura. ¿Qué pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Fue una separación amistosa, donde ambos decidieron tomar caminos separados en buenos términos? ¿O se trató de una ruptura dolorosa y llena de rencor, donde el amor se transformó en resentimiento? Los medios turcos, expertos en crear tormentas en vasos de agua, hicieron su agosto con la situación, alimentando rumores de infidelidades, diferencias irreconciliables y hasta la intervención de terceros. Y fue en medio de este torbellino de especulaciones donde surgió la supuesta gran rivalidad. Para ser justos y empezar con buen pie, es crucial aclarar que no existe evidencia concreta, irrefutable, de que exista una rivalidad genuina entre Hande y Kerem. No hay declaraciones directas de ninguno de los dos donde expresen animosidad u hostilidad hacia el otro. No ha habido peleas públicas ni enfrentamientos directos capturados por las cámaras. No existen indicios claros y definitivos de que se odien o que tengan problemas irreconciliables que les impidan mantener una relación cordial. Sin embargo, como bien dice el dicho, a veces el silencio es más elocuente que 1000 palabras. Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem han mantenido una distancia prudente y notable el uno del otro. Han evitado cuidadosamente coincidir en eventos públicos, no se siguen en redes sociales y en general, han cortado todo tipo de contacto visible. Este distanciamiento deliberado, combinado con la implacable presión mediática y las expectativas irrazonables de los fans, ha contribuido significativamente a crear la imagen de una rivalidad. La gente tiende a asumir que si dos personas que estuvieron tan profundamente enamoradas se separan, inevitablemente deben sentir rencor, resentimiento o al menos una pizca de amargura. Parece que no podemos concebir la idea de una ruptura civilizada y madura, donde ambos individuos simplemente reconocen que sus caminos deben separarse. Pero, ¿es realmente así de simple? Es posible que estemos proyectando nuestras propias inseguridades y expectativas en esta situación. Podría ser, simplemente, que ambos necesiten espacio y tiempo para sanar y seguir adelante con sus vidas de forma independiente.
Una relación tan pública y mediática como la que vivieron Hande y Kerem seguramente fue increíblemente intensa y demandante. Ser el centro de atención constante, tener cada movimiento escrutinado y analizado, puede ser agotador incluso para las personalidades más fuertes. Una vez que la relación terminó, lo más lógico y saludable, desde una perspectiva emocional, es tomar distancia para poder procesar la situación en privado y reconstruir sus vidas individualmente sin la sombra constante del otro. Además, es fundamental tener en cuenta que Hande Erçel y Kerem Bürsin son, ante todo, actores sumamente exitosos, con carreras profesionales en constante ascenso. Hande Erçel, por un lado, se ha consolidado como una de las actrices más populares, cotizadas y solicitadas de toda Turquía. Ha protagonizado varias series de televisión que han batido récords de audiencia, ha colaborado con marcas de renombre internacional y ha incursionado con éxito en el mundo del modelaje. Su belleza deslumbrante, su talento innegable y su carisma magnético la han convertido en un ícono para muchos jóvenes en Turquía y en el extranjero, inspirando a miles a seguir sus sueños. Kerem Bürsin, por su parte, también ha cosechado grandes éxitos y ha recibido el reconocimiento de la crítica y el público. Ha protagonizado series aclamadas por su calidad y originalidad, ha participado en películas que han sido éxitos de taquilla y ha trabajado en proyectos internacionales que le han permitido expandir su alcance y llegar a nuevas audiencias. Su carisma natural, su versatilidad actoral y su dedicación a su oficio lo han convertido en uno de los actores más respetados y admirados de la industria turca. En este contexto profesional, es perfectamente plausible que ambos estén completamente enfocados en sus carreras y no tengan tiempo ni energía para alimentar una rivalidad. Están compitiendo en el mismo mercado laboral, es cierto, pero eso no significa necesariamente que se odien, que estén en una constante lucha por el protagonismo o que estén tratando de sabotearse mutuamente. En un mundo tan competitivo como el del entretenimiento, es crucial mantener una actitud profesional y enfocarse en el propio crecimiento, en lugar de perder tiempo y energía en rencillas personales. De hecho, algunos rumores, aunque no confirmados, apuntan a que, aunque no son amigos íntimos ni confidentes, Hande y Kerem mantienen una relación cordial y respetuosa en el ámbito profesional. Se han cruzado en algún que otro evento de la industria y se han saludado amablemente sin mayores dramas ni aspavientos. Esto podría indicar que, a pesar de la ruptura y el dolor que pudo haber causado, han logrado mantener una actitud madura y profesional el uno con el otro, priorizando el respeto mutuo por encima de cualquier resentimiento. Pero entonces, si no hay una rivalidad real, ¿por qué la gente sigue hablando de ella y alimentando el mito? Creo que la respuesta reside en la idealización que se hizo de su relación. Los fans de Senkalkam, cautivados por la magia de la serie y la química palpable entre Hande y Kerem, proyectaron en ellos sus propios sueños y fantasías románticas. Querían que su amor fuera eterno, que vivieran felices para siempre, que su historia fuera un reflejo de la esperanza y la posibilidad del amor verdadero. Cuando la relación terminó, muchos fans sintieron que se les rompía el corazón y que sus ilusiones se desvanecían. La desilusión fue palpable en las redes sociales, donde miles de personas expresaron su tristeza, su frustración y su incredulidad ante la noticia de la ruptura. Esta desilusión colectiva, sumada a la incesante curiosidad morbosa que a menudo rodea a las relaciones de las celebridades, ha alimentado la especulación y el morbo en torno a Hande y Kerem. La gente quiere saber los detalles íntimos de la ruptura, quiere saber quién tuvo la culpa, quiere ver si se odian en secreto o si aún se aman en silencio, quiere encontrar una explicación lógica a lo que parece inexplicable. Pero la verdad es que la vida personal de Hande Erçel y Kerem Bürsin les pertenece exclusivamente a ellos. Tienen el derecho fundamental a mantener su privacidad, a manejar su relación como mejor les parezca y a no ser juzgados por sus decisiones. Nosotros, como espectadores, podemos admirar su trabajo, podemos seguir sus carreras profesionales, podemos disfrutar de su talento en la pantalla, pero no tenemos el derecho de invadir su intimidad, de exigir explicaciones sobre su vida personal ni de juzgar sus elecciones. En conclusión, la supuesta gran rivalidad entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es, en gran medida, un producto de la especulación mediática, las expectativas desmedidas de los fans y la tendencia humana a romantizar las relaciones de las celebridades. No hay evidencia concreta de que exista una rivalidad real entre ellos. Es muy posible que simplemente hayan tomado caminos separados y que estén enfocados en sus carreras profesionales, priorizando su bienestar emocional y su crecimiento personal. Es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos, emociones y el derecho a vivir sus vidas en privado. Merecen respeto y comprensión, independientemente de lo que haya sucedido entre ellos.
Dejemos que sigan adelante con sus vidas, que persigan sus sueños y que nos sigan deleitando con su talento en la pantalla. Y por nuestra parte disfrutemos de su trabajo como actores, sin caer en la trampa de alimentar rumores y especulaciones sin fundamento. Y ahora sí, tristemente llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad sobre la supuesta rivalidad entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que realmente existe una rivalidad entre ellos, o que es solo un mito alimentado por los medios y los fans? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas que nos apasionan. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos amantes del drama turco y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho más contenido jugoso y emocionante sobre el mundo del drama turco en camino. Y recuerden, el amor está en el aire, o tal vez no. Pero el drama, eso siempre lo tenemos garantizado. Hasta la próxima, mis queridos amantes del drama turco.